Hola a todos, hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal, el cálculo de integrales con el método de los residuos. Hoy vamos a resolver el ejercicio 5b de la guía de trabajos prácticos. El ejercicio nos pide calcular una integral compleja a lo largo de la curva z menos i igual a 2. Nosotros sabemos por el teorema de Cauchy-Boursat que la integral cerrada sobre una curva cualquiera de una función f de z diferencial de z es igual a 0 siempre y cuando f de z sea analítica, dentro y en el contorno en el que estamos considerando. Entonces, veamos la función que tenemos que integrar. Vemos que es un cociente de funciones. Y nosotros sabemos que justamente el cociente de funciones analíticas es también analítica excepto en los lugares donde se anula el denominador, ¿sí? Lo podemos ver también si pensamos al numerador como una constante. Las funciones constantes en el plano complejo son enteras en todo el plano complejo, ¿sí? Y en el denominador tenemos un polinomio. Sabemos que los polinomios también son funciones enteras en todo el plano complejo. Entonces, en los únicos lugares en los que nuestra función deja de ser analítica y por lo tanto el teorema de Cauchy-Boursat deja de asegurarnos que valga 0, es en los puntos donde se anula el denominador. Entonces, como primer paso, deberíamos calcular cuáles son esos puntos en los cuales se anula el denominador y si están dentro de la región que estamos considerando nosotros, esta región C, ¿sí? Vamos a hacer eso. Entonces, rápidamente podemos encontrar los puntos en los que se anula el denominador si hacemos z² más 4 igual a 0. De aquí podemos decir que z² va a ser igual a menos 4, entonces z va a ser igual a raíz de menos 4. Y esto nosotros sabemos que nos va a dar dos valores, más menos 2 por la unidad imaginaria. Y estos son los valores entonces en los cuales se va a anular el denominador de nuestra función. Vemos además que dichos valores van a tener un orden de multiplicidad 2, puesto que el polinomio que tenemos es de grado 4, pero las raíces que hemos encontrado son 2, es decir, cada una de estas dos raíces van a ser raíces dobles, de orden de multiplicidad 2. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es ver cuáles de estos valores caen dentro de la región que nosotros estamos considerando. Entonces vamos a graficar la región que nosotros vamos a considerar sobre la cual vamos a integrar. Y esta región no es más que la circunferencia centrada en una unidad en el eje imaginario y de radio 2. ¿Sí? Vamos a marcar eso. Una unidad en el eje imaginario y de radio 2. Muy bien, por aquí les voy a dejar una representación más fiel de cuál es la región que estamos por considerar. Entonces, vamos a ubicar los puntos en los cuales se anula nuestro denominador, es decir, los puntos en los cuales la función que nosotros estamos integrando deja de ser analítica. Nos dicen que son los puntos más y menos 2i. Entonces, el punto 2i estaría aquí y el punto menos 2i estaría aquí. Vemos que el punto menos 2i cae por fuera de la región que nosotros estamos considerando, entonces no va a aportar a la integral que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Vamos a aplicar el método de los residuos entonces a el único punto z sub 0 que anula nuestro denominador y hace que nuestra función deje de ser analítica en la región que estamos considerando, ¿sí? Esta es nuestra región C. Muy bien, vamos a aplicar entonces el teorema de los residuos al punto z0 igual a 2i. Como paso general para resolver una de estas integrales es escribir el polinomio del denominador factorizado. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la integral cerrada de 1 sobre z menos 2i, z más 2i y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Diferencial de z. Luego, sigamos los pasos detallados en el apunte. El primer paso era armar nuestra función phi de z. Nuestra función phi de z no es más que nuestra función f de z multiplicado por z menos z sub 0 elevado a m, siendo m el orden del polo que nosotros estamos considerando. En nuestro caso y en la mayoría de los ejercicios, el polo del punto que estamos considerando simplemente lo tomamos como el orden de multiplicidad de la raíz de ese polinomio que analizamos previamente. Entonces, para nuestro caso, nuestra función phi de z va a tener la forma de 1 sobre z menos 2i al cuadrado, z más 2i al cuadrado, todo esto multiplicado por
z menos el punto que estamos considerando nosotros, que en este caso es 2i elevado al orden de multiplicidad del punto, que dijimos que era de orden 2, ¿sí? El segundo paso que aparece en el apunte es comprobar que nuestra función phi de z sea distinta de 0 en el punto z sub 0. Entonces hacemos phi de z sub 0. Esto no es más que 1 sobre, en lugar de z vamos a poner 2i más 2i elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 sobre 4 por i al cuadrado. Y esto no es más que 1 sobre 16. E i al cuadrado es menos 1, entonces nos quedaría un menos un 16avo. Y esto es distinto de 0, por lo tanto cumplimos con ese punto. Bien, el tercer paso nos pedía comprobar que esta función sea analítica en el punto que estamos considerando. Si miramos acá, phi de z es un cociente de funciones analíticas y específicamente en z igual a 2i vemos que no tiene ningún problema, por lo tanto es analítica en dicho punto. Escribamos eso. Muy bien, y como cuarto y último paso teníamos que hallar el residuo en z sub 0. Para eso utilizábamos la siguiente fórmula. El residuo de la función f en z0 es igual a 1 sobre m menos 1 factorial por el límite con z tendiendo a z0 de la derivada de orden m menos 1 respecto de z a la m menos 1 de la función phi de z. Bien, en nuestro caso el polo era de orden 2, entonces nos quedaría 1 sobre 2 menos 1, que es 1 factorial, por el límite con z tendiendo a 2i de la derivada de orden 2 menos 1, que es 1, respecto de z m menos 1, en nuestro caso m es 2, quedaría 2 menos 1, que es 1, de la función phi de z. Bien, y esto es igual entonces a el límite con z tendiendo a 2i de la derivada respecto de z de phi de z. Phi de z para nosotros es 1 sobre z más 2i, todo esto elevado al cuadrado. Bien, calculando la derivada tendríamos el límite con z tendiendo a 2i de... ¿Y cómo hacemos acá? Vemos que es la derivada de un cociente, entonces nos quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. La derivada del primero, como es una constante, quedaría 0, entonces ese término no lo escribimos. Y el único término en el exponente que nos sobreviviría sería menos el primero sin derivar, que es 1 por la derivada del segundo. Y en este caso nos quedaría 2 por z más 2i. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Nuestro denominador es 2 más 2i al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Muy bien, vemos que aquí podemos simplificar este término del numerador con uno de los términos del denominador y esto nos quedaría entonces el límite con z tendiendo a 2i de la función menos 2 sobre z más 2i al cubo. Muy bien, calculemos este límite y que nos queda. Nos queda menos 2 sobre 4i al cubo. Y esto que va a ser igual a menos 2 sobre 4 al cubo, que es 64, y al cubo, que es menos i. Vamos a poner el menos acá, se cancela con el del numerador y nos quedaría 1 sobre 32i, ¿sí? Y este es el residuo en z0. Finalmente, siguiendo el teorema de los residuos, tenemos que la integral cerrada de f de z, diferencial de z, sobre el contorno c va a ser igual a 2pi por i por la sumatoria, vamos a ponerlo así, la sumatoria de los residuos de f en z sub i, siendo z sub i los puntos singulares o los puntos críticos de nuestra función que los determinamos al principio.
En nuestro caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la integral cerrada de 1 sobre la función original que teníamos nosotros, que es z cuadrado más 4 elevado al cuadrado diferencial de z, va a ser igual entonces a 2pi por i por el residuo que acabamos de calcular, que es este de aquí, multiplicado por 1 sobre 32i. Y esto aquí es igual, hacemos una simplificación, 2 se simplifica con 32 y con i, y nos queda que es igual a pi sobre 16. Y de esta manera entonces resolveríamos el ejercicio 5b, el cual consistía en el cálculo de una integral compleja sobre una región C utilizando el método de los residuos. Vemos cómo de una manera sencilla y elegante hemos podido llegar al cálculo de una integral que en un principio parecería complicada, ¿sí? Cosas a tener en cuenta a la hora de calcular una de estas integrales es la región en la que estamos considerando, determinarla bien y determinar qué puntos singulares o críticos tiene nuestra función en la cual deja de ser analítica y cuáles de esos puntos están dentro de la región que estamos considerando, ¿sí? Luego, aplicar el teorema de los residuos es simplemente seguir los pasos que ya se describieron en el apunte y en el cual se ilustraron con este ejemplo. En el siguiente video vamos a ver entonces el cálculo de una integral en propia ayudándonos del método de los residuos.